respecto nada más, Marcelo hacía referencia a este crimen que conmocionó a esta zona del departamento, bueno, por la magnitud del mismo, además por las características de la víctima, un niño de tan solo 8 años. Y lo otro que sorprende es también, bueno, estas pesquisas forenses que se dan a conocer, que salen a la luz, donde el victimario no tenía absolutamente una gota de arrepentimiento, como se dice habitualmente. Y estamos en contacto a partir de este momento con la psicóloga forense, Adriana Sabio, a quien ya le damos la bienvenida al megáfono y el agradecimiento por compartir estos minutos junto a nosotros. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Renzo, un placer. Bueno, hacer un poco en broma y un poco en serio, hablábamos con Marcelo sobre el tema que han surgido en los diversos medios, el tema de los pitbull, ¿no? Y ayer hablaba sobre el hecho de que, bueno, si se tenía que ajusticiar o no a ese pitbull, y salía inevitablemente, y muchas veces esto pasa en las redes sociales y en una conversación, en un diálogo, bueno, ¿y qué hacemos con los depredadores a este nivel, ¿no? Con lo que se puede calificar como asesinos seriales. Sí, ¿qué hacemos con los sí, ¿qué hacemos con los depredadores humanos? Sexuales, Sí, exacto. sí. Bueno, y yo creo que es una pregunta acorde para comenzar Sí. refiriéndonos a este tema, ¿sabes? Bueno, el caso, a ver, Inti Lois es bastante complejo y es una figura, diríamos, desde el punto de vista de la psicología forense que impacta muchísimo a nivel social claramente porque tiene que ver con, diríamos, un homicidio perpetuado en manos de un adolescente. O sea, de un joven, muy joven, diríamos, ¿no? El victimario tiene 16 años. Claramente ahora, bueno, ya está en este momento, diríamos, internado en un proceso de internación. Hay una vía, diríamos, del debido proceso del derecho activada en este momento, se sigue investigando, pero lo que impacta claramente es un niño que mata a otro niño de alguna manera, ¿no? Igualmente 16 años ya estamos hablando de un adolescente, pero de todas maneras no dejan de ser circunstancias que pasan en el mundo de los jóvenes, de los niños, ¿no? ¿Verdad? Es un caso bastante complejo, principalmente por el perfil, porque en el caso del victimario estamos hablando de un perfil que integra elementos del trastorno de la personalidad y la psicopatía. O sea, aparentemente el muchacho vecino tenía contacto con Inti diariamente. Hay que aclarar que Inti hacía nada más que 2 meses se había mudado con su núcleo familiar para ese barrio, o sea, era un niño, diríamos, que recién había llegado a los núcleos de socialización primarios, tanto como fuera la escuela, como fuera el contacto del grupo de amigos del barrio, se estaba haciendo amigos del barrio, jugaba a el fútbol con este otro muchacho, o sea, tenían un grupo de compartir circunstancias cotidianas entre ellos. Y se da esta situación terrorífica el 21 de septiembre, que es cuando en realidad este niño sale aparentemente a un almacén a buscar unas cosas que le pidió su mamá o su familia y posteriormente no vuelve. Lo que, por supuesto, o sea, hay muchos elementos, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy como, diríamos, voy desde lo más grande hasta lo más específico. Lo que, por supuesto, impacta es, antes que nada, cómo se da la circunstancia en sí misma, porque aparentemente este menor va después, posteriormente, a tener contacto con el núcleo familiar de Inti y a ayudar inclusive en la búsqueda del niño. ¿No, verdad? O sea, lo cual es bastante, diríamos, escalofriante, para llamarlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de lo que yo te decía previamente a entrar a estudios, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el perfil de un psicópata, es muy esperable esto, porque digo, en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a verlo. Inclusive, por ejemplo, en casos donde el perpetuador es, por ejemplo, ejerce violencia doméstica, o otro tipo de violencias y va y participa de las marchas contra esa violencia que ejerce. Eso también se ve muchísimo y es, diríamos, muy esperable en este tipo de perfiles. También habla, que ahora después lo vamos a hablar, de características propias psicológicas del comportamiento y del modus de funcionar. Aparentemente este nenito desaparece, no lo ven más. Y también llama mucho la atención con respecto a los aspectos criminológicos, a ver, características como por ejemplo la aparición muy desgraciada del cuerpo sin vida del niño a muy poca distancia, solamente estamos hablando entre 4 y 5 kilómetros aparentemente a la redonda de la casa del niño.
que también es un elemento muy significativo, que desde el punto de vista del perfil criminal se analiza esto, que tiene que ver con el perfil del victimario, esto de acercarse hasta el límite más diríamos, expositivo, o sea, exponerse lo máximo posible él desde un lugar al mismo tiempo oculto, ¿no? O sea, no busca un lugar lejano para perpetuar diríamos, el crimen, sino que lo hace lo más cercanamente posible al núcleo donde se encontraba la familia, lo cual es también aberrante, pero al mismo tiempo también nos habla del perfil de, diríamos, de exposición y de violencia que contiene psicológicamente el sujeto, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con la situación de este nenito que presentaba claramente, diríamos, elementos de objetos punzantes en la cabeza, que aparentemente fueron con piedra o con una pala, de golpes en su cráneo, y un brazo totalmente, bueno, diríamos, fracturado, que también llama mucho la atención, golpes, hay elementos aparentemente que ya ahora se están descifrando con la parte del estudio de ADN, que llevó más o menos aproximadamente unos poquito menos de 30 días de abuso aparentemente sexual, que también está presente, y el mecanismo de diríamos muerte, o sea, el modo de muerte fue, de darle muerte fue el estrangulamiento mecánico, ¿no, verdad? Por asfixia. O sea, a ver, todo encaja en que aquí hubo un comportamiento psicópata. Total. Eso quiere decir que la persona está enferma, digamos. Bueno, la estructura del psicópata, o mejor específico, más específicamente hablando desde el punto de vista clínico, el trastorno de personalidad, a ver, los trastornos de personalidad son sujetos que tienen conciencia de dónde están parados y de lo que hacen y de sus actos. Ellos son totalmente conscientes de lo que cometen. Hay distintos niveles, ¿no? Dentro del trastorno de personalidad nosotros tenemos trastornos de personalidades que, por ejemplo, inician con aspectos que tienen que ver con la manipulación, pero no necesariamente implica que porque tengan el trastorno de personalidad van a cometer homicidio. Los niveles más elevados dentro del trastorno de personalidad, o sea, los más comprometidos en diagnóstico psicopatológico, son en realidad los que perpetúan los actos homicidas. Y dentro de ese terreno, diríamos, estamos bastante complicados, ¿no? Digo, pues son sujetos que, a ver, desde el punto de vista jurídico son totalmente procesables, porque tienen conciencia, sí, claro, o sea, estamos hablando de una patología que vendría a ser el agujero negro de la psiquiatría forense. En realidad, yo hace muchísimos años, ya hace casi 10 años que los investigo específicamente, y en el mundo entero se investigan porque son cuadros sumamente complejos. ¿Por qué? Porque en realidad son sujetos que tienen conciencia de lo que están haciendo y lo realizan igual, e inclusive si no son, diríamos, pesquisados o capturados, vuelven significativamente a cometerlo, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de empatía por la víctima ni sentimiento de culpa. Estos son elementos muy complicados desde el punto de vista forense y desde el punto de vista psiquiátrico forense cuando se evalúa en la pericia, porque en realidad uno tiene que darle elementos al juez para que el juez se entienda que en realidad, si bien es un sujeto que tiene una alteración en su forma de comportamiento cotidiano, en la vida diaria, y hace los actos aberrantes que puede hacer, es consciente que los está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces no podemos decir que la persona es una persona enferma, entre comillas, y que por esa razón no es consciente de lo que realiza. Son sujetos que tienen un gran manejo de la manipulación, tanto psicológica, de la capacidad de convencimiento, que en este caso yo no descarto para nada, porque claramente él tuvo un acceso directo a la víctima, o sea, estamos hablando de un vínculo víctima-victimario, donde el victimario conoce a la víctima y la víctima al victimario, y el victimario logra, diríamos, capturar o envolver o manipular psicológicamente al niño, que por supuesto es un niño de 8 años menor que él, y a ese punto de llevarlo a donde él quiere, diríamos, convencido, sin que la víctima, diríamos, exprese alarma o trate de buscar ayuda o demás, ¿no? Este no es un elemento menor. Adriana, Sí. ¿hay medicamentos para el psicópata? ¿Se trata? No, ese es el gran problema. En realidad estamos hablando de un cuadro donde en realidad no es tratado, o sea, no es tratable desde el punto de vista farmacológico, o sea, sí pueden haber elementos que atenúen determinadas características que, diríamos, potencian el comportamiento antisocial, pero vuelvo a repetirte, son patologías que tienen el problema en, diríamos, su forma de ser en el mundo, o sea, el problema está en la personalidad. La personalidad tiene que ver con cómo yo soy como persona en el mundo que me rodea. Y entonces, sí, ahora en este dime. caso, por ejemplo, que Sí, sí. de que él consumía Sí. Ritalina
Hoy por hoy se está dando muchísimo. fármacos Sí, para la hiperactividad, nada sí, tiene sí. que ver con el comportamiento psicopático, pero ¿no hay manera de hacer profilaxis? O sea, Bueno, el es chico una buena pregunta. pequeño mataba animales, por ejemplo. Claro. Entonces decís, che, pero si el botija me degolló 5 perros, Bueno, digo, a ver, hay que hacer algo al respecto, ¿no? es una buena pregunta y hay varias cosas con respecto a eso. La primera, la ritalina hoy por hoy se prescribe muchísimo, se da muchísimo y tiene que ver con una sustancia que se da para bajar, como tú planteaste, los niveles de hiperactividad. Cuando en realidad estamos frente a un adolescente o a un niño que capaz que lo captamos desde la clínica a esa edad, donde tenemos que darle algo para la hiperactividad, hay que explorar obligatoriamente desde el punto de vista técnico, tanto psicológico como psiquiátrico, otros elementos, porque evidentemente la hiperactividad está unida, puede ser muchas veces, a temas que tienen que ver con la impulsividad violenta o con violencias de otro tipo que se manifiestan y que hay que observarlas para ver cuál es el pronóstico del niño o cuál es el pronóstico del adolescente a futuro. Eso no se hace en realidad muy comúnmente, y por otra parte también, y ahora digo, lo hablo también desde mi profesión con respecto a mí y a todos mis colegas haciéndonos cargo, falta muchas veces, diríamos, las herramientas que se apliquen, como por ejemplo test especializados para detectar cuando hay niveles, diríamos, de peligrosidad vinculados a esto de que el sujeto tenga aspectos, diríamos, de trastorno de personalidad como germinantes, diríamos, que tienen que ser evaluados para poder controlarlo de otra manera. Eso no se aplica. No se aplica y no es muy común que se aplique en nuestro país. Entonces podemos tener muchas veces poblaciones que son potencialmente violentas, que capaz que podemos prevenirlas, como decís tú, desde una profilaxis y demás, con otro tipo de tratamiento, ya desde que antes que comiencen a cometer este tipo de actos totalmente aberrantes y complicados, que en realidad no se acostumbra a aplicar y a controlar, diríamos, en esas etapas. Lo que quizás habría que hacer es empezar, diríamos, como a poder tener algún tipo diríamos, protocolo que de alguna manera obligue a pasar a este tipo de jóvenes que a veces llaman la atención en lo clínico por determinadas etapas para analizarlo. Es muy importante, porque en realidad, ¿qué pasa? Este joven ya tenía inclusive anotaciones por otro tipo de delitos que obviamente no eran homicidios, ¿no, verdad? Pero digo, o sea, que tienen que ver también con esto del perfil psicopático en adolescentes. O sea, es muy común que delincan de otro tipo de características, robos menores, no sé, otro tipo de atropellos, diríamos, y que después pueda aparecer algo más del orden del homicidio, que es más visible, diríamos, en estos perfiles, ¿no, verdad? ¿El maltrato de mascotas es un indicador? No necesariamente. Sí es un indicador bastante fuerte, si me decís de una escala del 1 al 100%, es un indicador, te diría que de un 70%, pero no necesariamente todos los casos. Hay muchos casos donde el trastorno de personalidad, cuando es grave, no necesariamente ni siquiera se expresa a través de, diríamos, maltrato de mascotas y o, por ejemplo, conductas incendiarias. Por lo general ha aparecido también indicadores como lo piromaníaco, que prenden fuego cosas, incendian cosas, eso es bastante común observarlo, pero no necesariamente. O sea, y esta es la dificultad que nos implica a nosotros como profesionales especializados en esto, poder diagnosticar este tipo de cuadros. Te recuerdo que en el caso del victimario de INTI, los padres expresan que en realidad hacía más de 2 años que el muchacho estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico y no le podían dar un diagnóstico con respecto a lo que tenía el hijo. O sea que... Este es un tema, ¿no? O sea, esto, por lo que yo veo, se diagnostica. Esto se diagnostica y en realidad, yo de hecho hace poco vuelvo de otra parte, como te comentaba, de España, digo, o sea, en realidad se diagnostica y hay formas y estándares de test universales que se aplican para cuando yo tengo sospecha de observar elementos en un muchacho con estas características. Y yo puedo en realidad abortar a futuro determinadas situaciones que se pueden terminar transformando en un desastre como este. Lo que pasa es que aquí en nuestro país, y digo, o sea, esto hay que analizarlo muchísimo con todos los compañeros y con los colegas del ámbito de salud mental, se empieza a necesitar ya presentar algún tipo de, diríamos, estándar de test y de evaluaciones que los profesionales de la salud, tanto psicológica como psiquiátrica, puedan aplicarlo cuando tienen dudas acerca de estos sujetos, porque en realidad es mejorar la calidad de vida de todos nosotros, proteger a las potenciales víctimas y también poder contener de otra manera a este tipo de personas que tienen un nivel de peligrosidad
bastante importante y que son muy poco perceptibles de manera grosera o de manera criolla, como quien dice. O sea, es como el zorro está mezclado entre las gallinas en estos casos. Entonces no tenemos manera de captar y decir, bueno, yo no puedo decir, porque con todos los años de clínica que tengo yo me siento y lo puedo captar de manera inmediata. Quizás pueda captar algún elemento general, pero en realidad tengo que tener algo que me ayude como instrumento a evaluar y decir, bueno, sí, tiene un diagnóstico comprometido a futuro, puede cometer quizás determinados actos mucho más complejos desde el punto de vista violento, entonces poder ver la manera de contener de esa forma al sujeto, ¿no verdad? O sea, este muchacho también hacía un año que había dejado sus estudios. Hay un elemento que tiene que ver con los aspectos más del orden deprimido, que en realidad en este tipo de sujetos con trastorno de personalidad más comprometidos y graves aparece. Se deprimen muchísimo por lo general y posteriormente es ahí cuando aparece este tipo de comportamiento mucho más complicado desde el punto de vista violento. Con respecto al caso específico es muy llamativo a varias cosas. La primera, el muchacho aparece en la casa de los padres 24 horas después de la circunstancia con el niño, planteándole que el niño le había vendido su bicicleta. O sea, hay una exposición, o sea, si bien hay, y esto es para tirar un mito cotidiano al suelo, que toda la gente piensa que la estructura psicopática o el psicópata en general, para llamarlo de una manera genérica, es un sujeto sumamente inteligente. Sí lo es desde el punto de vista estructural, no necesariamente desde el punto de vista empático y emocional. Desde el punto de vista emocional son sujetos sumamente burros, o sea, no tienen inteligencia emocional, que es justamente lo que termina haciendo y conduciendo a que se entreguen de alguna manera de forma indirecta, que es lo que pasó en este caso. O sea, él pudo ser muy estratégico para generar el desastre que generó, pero erra en el momento de acercarse, diríamos, al núcleo familiar para explicar por qué tenía la bicicleta de esta criatura, ¿no verdad? Ahí la madre es cuando desconfía, ¿sí? Y se pide la captura. Este tipo de comportamientos es muy común en estas estructuras psicópatas, porque tienen esta necesidad de mostrarse de alguna manera frente, diríamos, a las personas a las que le han ocasionado un daño, en este caso irreparable y lamentable, ¿no verdad? O sea, es como una forma de disfrutar cómo, y es terrible lo que estoy diciendo, pero funciona así en esa mente, disfrutar cómo los seres queridos más allegados, diríamos, a esta criatura, ¿no? Pueden sufrir frente a la falta sin que ellos, por lo menos hasta ese momento, interpreten que es él, diríamos, el cometedor del crimen. Esto se ha visto en otro tipo de casos, en casos a nivel internacional que se estudian, casos de todas las épocas, aparece siempre de la misma estructura. Digo, a ver, es como muy esperable encontrarlo y es un goce bastante perverso, muy perverso de parte del victimario que es bastante terrible. No siente culpa, o sea, para nada, y de hecho en realidad él lo que busca con este acercamiento es lavar totalmente diríamos, su perfil, para llamarlo de alguna manera, para que no interpreten bajo ningún concepto que es el causante, ¿no verdad? O sea, hay como una necesidad de esto de, bueno, yo me limpio, diríamos, a pesar de que sé que lo soy, ¿no? O sea, esto ya es un poco más complejo porque tiene que ver con que en realidad mucho tiempo en la historia de la psiquiatría se planteó que, a ver, no tenían conciencia ninguna, pero en realidad sí hay una mínima conciencia que reservan en su aparato psíquico que tiene que ver con sus propios actos. O sea, ellos tienen su propia moral, es una moral interna a la que supuestamente interpretan que tienen que cumplir como ellos sienten y piensan, y no es una moral compartida socialmente por nadie en el entorno y por nosotros como sociedad, diríamos que formamos, en la que ellos se integran. Entonces, evidentemente, ahí hay todo un juego bastante complicado, porque digo, claramente, si yo no siento culpa por lo que cometí, que es totalmente condenable en la sociedad donde me encuentro, evidentemente, diríamos, me puedo sentir totalmente impune y hacer cualquier cosa frente a todos los que me rodean, ¿no? Y Bueno, sí, a ver, lo que nos queda de dime. todo esto que nos acaba de contar es, obviamente que no es una pregunta para una profesional, en este caso para vos tendría que ser para un legislador o para alguien que te leyes, pero ¿qué hacer con esta gente? O sea,
¿qué se recomienda? Si no tienen cura, si esto no lo cura nadie, no sé, ¿tendrían que estar encerrados por el resto de sus vidas? No sé si es una pregunta, está bien, es una pregunta abierta en realidad para todos como sociedad, ¿no? ¿Verdad? Para pensarlo desde los lugares donde estamos. En realidad lo que creo es que nosotros tenemos yo por lo menos de donde estoy parada, me hago responsable y tenemos un compromiso muy grande desde el punto de vista clínico con este tipo de sujetos. O sea, este tipo de sujetos se captan o sea, yo trabajé muchísimos años en ámbitos de contexto, casi 6 años en contextos ultra críticos y yo tenía captaciones de sujetos que potencialmente podían ser sumamente peligrosos, pero había que hacer un seguimiento de esos casos. O sea, hoy por hoy en nuestro país hay muchísimos casos que no se siguen, que es como el caso de este muchacho, que pueden terminar, diríamos, en cualquier disparate. Nosotros nos tenemos que ubicar desde el punto de vista sociocultural, que no estamos en el Uruguay de 1830. Hoy por hoy el bombardeo de información, que era lo que un poco hablábamos contigo antes de la nota, ¿no? A través de las redes sociales, etcétera, etcétera, diríamos, es un elemento que tiene que ser considerado y tenido en cuenta, diríamos, de cómo impactan estas cabezas. No es lo mismo que yo, por ejemplo, diagnosticara a un muchacho en 1970 que tuviera elementos potenciales violentos, ¿tá? Y que dijera, bueno, tiene elementos de peligrosidad, tiene elementos impulsivos, puede ser complicado, pero habría que ver cómo contenerlo, etcétera, que no tenía ese muchacho en el 70 el bombardeo de información que existe hoy, por ejemplo, a diagnosticar a un muchacho con estas características hoy y decir, bueno, hay que ver, a ver cómo se puede hacer, habrá que pedirle a los padres que lo contengan más. Digo, o sea, a ver, los padres, por ejemplo, de este muchacho expresaron, no tenían conciencia de lo que el muchacho manejaba y hacía. Hoy por hoy estamos en una sociedad y en una cultura totalmente distinta, donde estas cabezas no pueden ser pensadas desde una mentalidad social y cultural de hace 40 años atrás. Tenemos que pensarlas con una cabeza potencialmente violenta que recibe un bombardeo constante de información del exterior, del mundo, de las redes sociales, etcétera, 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 y que puede detonar y desplegar cualquier tipo de comportamiento a futuro. Entonces, digo, a ver, no es que nos compliquemos, pero digo, o sea, tenemos que empezar a ser un poco más conscientes, ¿no verdad? Te agradecemos mucho este contacto con el megáfono, que pases muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Hasta luego.